Bienvenidos una vez más a este su espacio, Los Secretos de Mérida. Hoy estaré solo. Me he abstenido de la compañía de especialistas y amigos porque no quiero involucrarlos en este tema que es uno de muchos secretos ocultos del oficialismo, de los que no se enseñan en la escuela. Hablaremos de la relación del gobernador Salvador Alvarado con la Iglesia Católica, que culminó con la persecución religiosa, la prohibición del culto, la toma y cierre de sus templos y la destrucción e incendio de la Santa Iglesia Catedral. En la entrega anterior nos referimos a la construcción del máximo templo. Hoy platicaremos del máximo atentado que ha sufrido desde entonces. Desde su llegada al Estado en marzo de 1915, el militar sinaloense, nuevo gobernador y comandante de Yucatán por disposición de Venustiano Carranza, tenía como tarea sentar en la entidad las bases revolucionarias en todos sus rubros. Además, y con el interés de llevar a buen puerto su lucha contra la exaltación religiosa, la Iglesia Católica sería objeto de enérgicos golpes a sus intereses. Desde la persecución de Alvarado, era preciso elevar el nivel moral y liberar positivamente la conciencia del pueblo, romper las seculares cadenas del fanatismo religioso y de la servidumbre clerical que lo ataban de pies y manos bajo un velo sombrío de terror y supersticiones. Así se refirió a los católicos yucatecos el militar. Hemos intentado reconstruir aquella historia semioculta en los polvorientos archivos del oficialismo en Yucatán y nos basamos en versiones de algunos historiadores, incluido un artículo de la revista Bicentenario, además de los recuerdos que guardo en la memoria sobre interesantes relatos escuchados de viva voz del historiador y canónigo de la Iglesia Católica, Monseñor José María Casares Ponce, quien fuera mi maestro. El 24 de septiembre de 1915, al cobijo de la noche, como suelen actuar los bandidos y los ladrones, una turba numerosa destruyó e incendió la Santa Iglesia Catedral, que ya nunca recuperó su esplendor. No, entre ellos no se encontraba personalmente el gobernador Salvador Alvarado. No se ensució las manos en aquel atentado, ya las tenía sucias con diversos decretos y leyes anticlericales que emitió. Sin embargo, es posible que, como Nerón, el emperador romano, el militar estuviera gozando del fuego en la esquina de enfrente desde su palacio de gobierno. Para entonces, el arzobispo de Yucatán, don Martín Trichler y Córdoba, estaba autoexiliado en La Habana, Cuba, y la Iglesia Católica, sin su guía espiritual, fue fácil presa de Alvarado, quien, para cortar de tajo el fanatismo religioso, como él lo llamaba, instrumentó varias acciones como la ocupación de templos en el Estado, la incautación de las instituciones educativas de manos de la Iglesia, la expulsión de sacerdotes y la restricción de la administración de sacramentos entre la población. Más de una persona que me esté viendo y escuchando podrá dar testimonio de aquella persecución religiosa, dado que debido a esa punible intervención oficial en la vida religiosa de los yucatecos, bodas y comuniones se realizaban en casas particulares. En varias casas y pozos se resguardaban imágenes para preservarlas de la barbarie encabezada por el gobernador, barbarie reflejada en aquellos templos decomisados y convertidos en dormitorios de soldados y en establos también ocupados por los caballos de la tropa. Algunos historiadores recuerdan que la iglesia de Jesús María en esta capital fue incautada y convertida en templo masónico y su arquitectura se cambió al estilo neomaya. Las misas fueron restringidas a una por día, se prohibieron las confesiones y la comunión, y para tener verdadero control sobre los sacerdotes, el gobierno requirió de los mandos eclesiásticos
una lista con los nombres de todos aquellos curas que todavía vivían en Yucatán, pues un elevado porcentaje ya se encontraba en el exilio. No contento con todo aquello, el general Salvador Alvarado incautó también el Palacio Episcopal, la residencia del arzobispo, hoy conocido como Ateneo Peninsular, y demolió las dos capillas que lo unían al máximo templo. Como relató en este espacio el arqueólogo don Luis Michet Cámara, eran las capillas virreinales de San José y del Rosario que integraban aquel complejo católico. En su lugar se abrió una calle bautizada como el Pasaje de la Revolución. Así, con ambas capillas destruidas y dividido aquel complejo católico, se cumplió la disposición del gobernador que prohibía la comunicación de los templos y sacristías con las casas curales. Desde luego, fue clausurado el seminario conciliar, la casa de formación de los sacerdotes, y eso fue algo así como el golpe letal para la Iglesia Católica. Mas, sin embargo, lo que de verdad caló en el ánimo de la feligresía fue el saqueo y destrucción de la Santa Iglesia Catedral, descrita así por cronistas e historiadores de la época. Aquella noche, la del 24 de septiembre de 1915, de la Casa del Obrero Mundial, entonces cuna de los sindicatos modernos, fruto de la Revolución Mexicana, salió una manifestación compuesta por miembros de diversos sindicatos y de los trabajadores de los talleres de los Ferrocarriles Unidos del Sureste, a la que se sumó un contingente proveniente de Progreso, conocido como los Quemasantos. Imagínese usted. Aquella columna que serpenteaba por las principales calles de esta ciudad capital venía acompañada de dos bandas de música. La marcha se detuvo en la esquina del Palacio de Gobierno frente a la catedral y aquel gentío fue arengado por algunos oradores que ocuparon la tribuna, estimulando a la muchedumbre a acabar para siempre con la exaltación religiosa y quemar los ídolos de los fanáticos católicos. De inmediato, con instrumentos que llevaban, destrozaron la puerta del templo situada en la calle 61 y penetraron con un furor iconoclasta. El interior del edificio quedó lacerado. Imágenes, retablos, objetos de culto y joyas fueron despedazados. La enardecida muchedumbre se lanzó en contra del Señor de la Conquista, de la Virgen de las Mercedes y de la Santísima Trinidad, y en la capilla donde se veneraba al Cristo de las Ampollas, mientras la banda de música, obligada por la violencia, tocaba el himno revolucionario La Cucaracha, la multitud pretendió prender fuego a la imagen del Cristo, pero al fracasar en su intento, la abandonaron en la calle, donde fue recogida por policías que la trasladaron a la comandancia militar. El órgano del templo fue destruido, y en las capillas del Sagrario de San Juan de Dios y del Divino Maestro, el quebranto fue semejante. Obligado quizá por aquellos aberrantes acontecimientos, el gobierno estatal arrestó a 12 obreros a los que procesó con el cargo de robo de objetos eclesiásticos pertenecientes a la nación. No es difícil imaginar que esos chivos expiatorios hayan sido puestos en libertad apenas pasado el susto. 3 días después de aquel lamentable y vergonzoso suceso, las autoridades llamaron al canónigo José Correa y al cura Pablo Ortiz para hacerles entrega del más importante templo de la entidad, la Catedral de Mérida. Monseñor Correa redactó el siguiente reporte de lo recibido: ropas y ornamentos sagrados tirados por el suelo, mezclados con fragmentos de imágenes de vidrios, de jarrones de cristal y de yeso y ramos artificiales destruidos. El nuevo y riquísimo órgano desbaratado. El púlpito y su escalera destrozados, los altares desmoronados,
Las imágenes del santo patrón de la catedral San Ildefonso, como las de San Juan Nepomuceno, de Nuestra Señora de las Victorias, de la Purísima Concepción, del Santo Niño de Atocha, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, de San Andrés, de San Isidro y otras de mérito por su antigüedad, yacían decapitadas unas, quemadas la mayor parte, rodando por los suelos del templo. Allí se veía también tirada a media iglesia la gran reja de hierro que comunicaba la capilla del sagrario con la catedral. De acuerdo con el archivo histórico de la arquidiócesis, una muchedumbre acudió al día siguiente a ver los estragos cometidos en la catedral y sus capillas, y todos censuraron acremente a los autores del atentado. Quizá por esta razón y para prevenir eventuales manifestaciones por parte de la feligresía, apenas 2 días después de entregada a la iglesia a su cabildo y al señor cura del sagrario, la comandancia militar mandó a la policía a cerrarla y recoger las llaves. Me imagino la impotencia de los sacerdotes yucatecos frente a los salvajes acontecimientos que hemos señalado, y hasta imagino que habrán soltado más de una palabrota contra ya saben quién, porque el clero estaba atado de pies y manos. Nada podía hacer más que mirar como los chinitos todo lo ocurrido y esperar nuevos embates del gobierno y sus huestes agresoras. De aquellos hombres salvajes, hijos de arrepentidas madres de haberlo sido. Los actos cometidos en la catedral fueron, sin duda, un duro golpe para la iglesia yucateca, no solo porque ella representaba el símbolo de la presencia católica y era referente de la feligresía, sino también porque constituyó una pérdida significativa para el arte sacro. Transcurridos 2 años, en 1917, la Santa Iglesia Catedral fue devuelta a los católicos meridanos después de su uso sacrílego para acopiar pacas de Nequén. Cuando nuestras autoridades religiosas ingresaron al recinto, encontraron el horror de suciedad, de vacío y de pésimas condiciones higiénicas, cerrado por completo el costado sur con una gran pared del pasaje de la Revolución. Sin embargo, los señores curas se tomaron el asunto con entusiasmo y mucha gente apoyó para su limpieza, de suerte que al siguiente día se pudiera realizar una ceremonia de reconciliación y se ofició una misa solemne como fiesta de la Ascensión. Hubo lleno completo, tanto mayor cuanto no había bancas, tan solo algunas personas llevaban sus asientos, pero sí hubo un hermoso coro, muchas flores y un altar muy sencillo. Por instrucción expresa del arzobispo, no se realizaron trabajos para la recuperación de la catedral y únicamente debían cuidar la seguridad, limpieza y orden, pues no convenía hacer construcciones y altares. Era preferible que se conservara ese aspecto de destrucción para propios y extraños. Basta un solo altar, bien arreglado, tanto más que hay tan pocos sacerdotes, se dijo. Solo se compusieron las imperfecciones del piso, algunas graves, y se comenzaron a construir bancas a las que se pusieron los nombres de quienes contribuyeron, de quienes las donaban. Aquella tensa situación se mantuvo hasta 1920, luego de que el arzobispo de Yucatán obtuviera el pasaporte para regresar de su exilio cubano. Fue entonces que la arquidiócesis trazó un proyecto para reconstruir la catedral. El propósito de Monseñor Trischler y Córdoba era recaudar recursos y así resolvió efectuar una gran rifa, no como la del famoso avión presidencial de ingrata memoria. Aquella rifa se llevaría a cabo en una solemne velada en el Teatro Peón Contreras, para lo cual se expedirían 30,000 boletos de a $1, en cuya venta colaborarían la sociedad y el clero del Estado. Además de aquel sorteo, el arzobispo acordó una recolección de fondos entre los hacendados,
pero no les pidieron que aportaran dinero en efectivo, sino que entregaran mensualmente pacas de nequén blanco, limpio y de superior calidad, de suerte que pudieran ofrecerse a un buen precio en el mercado. La propuesta contemplaba también la incorporación de aportaciones mensuales por parte de los comerciantes de la colonia turca, hoy decimos de la colonia libanesa, así como aportaciones reservadas de particulares, de personas caritativas que no estuvieran en las listas de los grupos antes mencionados. El mecanismo para adquirir aquella cooperación sería la invitación expresa para asistir al arzobispado, en donde la junta directiva, denominada Junta de Mejoras de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Mérida, explicaría a los convocados el proyecto y con el fin de que los particulares se sumaran a la iniciativa, insistiría en la necesidad de las contribuciones asignadas. Vale la pena dar un pasito atrás para poner en contexto la relación Iglesia-Estado. Desde luego, y un poco en su descargo, no fue solo Salvador Alvarado el autor de tan lamentable acción. La persecución de la Iglesia Católica en Yucatán había comenzado antes de su llegada. La radicalización del anticlericalismo parte de la revolución y fue impulsada por el bando constitucionalista. Los militares que obedecían a la autoridad de Venustiano Carranza identificaban en la Iglesia un enemigo, ya que supuestamente había apoyado a la dictadura de Victoriano Huerta, y sobre todo, porque sí, la Iglesia Católica en México y la de Yucatán, no era excepción, se manifestaba como anticonstitucionalista porque veía afectados sus intereses. Fue por eso que ante la inminente llegada de las tropas constitucionalistas a Yucatán, el arzobispo don Martín Trischler y Córdoba decidió exiliarse. El 24 de agosto de 1914 se embarcó para Cuba junto con algunos sacerdotes y se unió al contingente de refugiados yucatecos que temían sufrir agresiones en sus personas o su patrimonio. Como señalamos, el prelado regresaría a Mérida en mayo de 1919. Y no le faltaba razón a Monseñor Trischler, pues aquel mismo 1914 en Yucatán, el nuevo gobernador militar designado por Carranza, Eleuterio Ávila, comenzó a hostigar a la Iglesia desde su llegada. A los curas extranjeros se les dio un plazo de 8 días para abandonar el país. Algunos edificios fueron demolidos, entre ellos la antigua residencia de los jesuitas, contigua a la iglesia del Jesús. Fue incautado el periódico La Revista de Mérida y el 13 de noviembre se expidió un decreto que imponía severos límites al ejercicio de las prácticas religiosas. Ávila fue sustituido por breve tiempo por otro gobernador militar, Toribio de los Santos, quien siguió con la política de hostigamiento a la iglesia que parecía no tener fin. Estos acontecimientos precedieron la llegada de Alvarado, quien, como también señalamos, llegó dispuesto a profundizar aún más la intervención del Estado en el ámbito religioso. Cabe señalar que el sinaloense era un hombre pragmático, convencido de la necesidad y las bondades de la educación y que relacionaba a la iglesia con la falta de educación del pueblo y por esto pugnó por una educación laica en Yucatán. También en su favor debemos decir que fue un defensor de los campesinos esclavizados por las haciendas henequeneras y de alguna manera pugnó por modernizar el Estado. Sin embargo, su anticlericalismo cobró fuerza y se volvió sistemático al recibir el apoyo de yucatecos. Líderes obreros, intelectuales jacobinos y hombres políticos anticlericales, resentidos y amargados durante años por la colaboración descarada del Estado con la Iglesia, vieron su oportunidad y se acercaron de inmediato a Salvador Alvarado para ofrecer ideas y planes de acción con el objetivo de disminuir la influencia de la Iglesia Católica en Yucatán. La masonería yucateca
poco activa en la última década del siglo XIX, apoyó resueltamente al general Alvarado con su acción anticlerical. También algunos grupos protestantes se volvieron protagónicos. Aprovecharon el creciente clima anticatólico para extender sus actividades y vengarse de sus rivales. En suma, hubo una convergencia de anticlericalismos distintos que se fusionaron en el proyecto revolucionario de Alvarado. Para terminar con este relato de nuestra ignominiosa historia, tan humillante y despreciable que el propio gobierno lo guarde entre el polvo de su deshonra, haré referencia a dos imágenes que son símbolos de nuestra fe y del pueblo yucateco. La primera, la imagen de ayer, la del Cristo Negro, y la segunda, de hoy, el Cristo de la Unidad, que desde 1967 ocupa el lugar del destruido retablo vilipendiado por aquella multitud de ingrata memoria. Sobre el primero de los casos, el del Cristo de las Ampollas, también conocido como el Cristo Negro, hay muchas y muy variadas versiones o leyendas populares, pero me quedo con esta crónica de mi amigo y compañero de trabajo, el maestro Jorge Álvarez Rendón, ya fallecido. En mi ya remota infancia, escribió hace 15 años, escuché el relato por boca de mi abuela materna. En el año de 1644 falleció en Jocabá el cura párroco Juan de la Huerta, quien, por vía testamentaria, dejó a la Catedral de Mérida el ya famoso Cristo de Ixmul, conocido como el de las Ampollas, que obraba en su propiedad de mucho tiempo atrás. Acondicionado para su resguardo el altar de las ánimas costado norte del templo catedralicio, la imagen fue solemnemente entronizada el 16 de mayo de 1645 con vistosa procesión que encabezó el alcalde Alfonso de Vargas. El moreno Cristo era atractivo igualmente a españoles y pardos, de allí que su devoción meridana fue en aumento. ¿Cuál era el origen de esta venerada imagen? En 1611 comenzó a aplicarse en Yucatán la disposición real de cambiar a los clérigos regulares por seculares en todas las parroquias. Se pensaba que los frailes, tras un siglo de trabajo, habían concluido con la evangelización. Era hora de dejar paso a los señores curas. En el pueblito de Ixmul, el cambio tuvo lugar en 1621, pero debió ser con la ayuda de la fuerza pública porque el párroco, Fray Juan de Izquierdo, se negaba a entregar el templo a su sucesor, el presbítero de la Huerta. Este buen hombre, con buenos amigos en el obispado, comprendió que comenzaba mal su tarea, pues los frailes eran muy queridos por el pueblo. ¿Cómo atraer a las nuevas ovejas? Parece ser que 4 años más tarde tuvo lugar un portento cuyos detalles se divulgaron rápidamente por el poblado. Se decía que el compañero Jesús B., al subir a la torre del templo, había observado un lejano árbol que parecía arder en viva luz. El padre de la Huerta, temiendo vínculos infernales, mandó cortar el árbol y traer su madera a la sacristía. Semanas después, se presentó en el templo un joven que dijo ser español y de oficio tallista. ¿Habría algún encargo para él? El párroco decidió encargar una imagen de la Virgen María con la madera recién cortada. Aseguran que el orfebre pidió trabajar en la sacristía sin que nadie lo molestase. Lo raro es que no se le vieron utensilios ni salió para comer durante 3 días. Alarmados, el padre de la Huerta y su sacristán Chucho forzaron la entrada de la sacristía y encontraron una imagen, pero no de María, sino de nuestro Señor crucificado. ¿Quién había sido aquel misterioso artista? ¿Acaso un ángel? Así comenzó la veneración de la imagen, cuyo prestigio aumentó en 1634, cuando un incendio consumió el templo de Ixmul, pero el Cristo se mantuvo de pie entre las cenizas del altar, aunque totalmente ennegrecido y cubierto de ampollas. Lo extraño es que cuando el padre de la Huerta fue trasladado a la villa de Jocabá,
se llevara la imagen consigo como si fuera de su propiedad. En 1645 en adelante, toda Mérida se volcaba para las fiestas solemnes. Había muchos gremios que competían en lucimiento para sus misas y demás rituales. Los gremios más lucidos eran los de comerciantes y panaderos, quienes pagaban hasta luces de bengala y voladores por las noches. Hubo gremios de urdidoras de hamacas, de lecheros, de matarifes, etc. En septiembre de 1915 tuvo lugar la incivilizada destrucción de retablos y capillas de la iglesia catedral. Turbas de socialistas, como no se había realizado ni en la Rusia soviética, destruyeron en minutos una labor de arte sacro de 300 años. El Santo Cristo de las Ampollas desapareció aquel día. ¿Qué fue de la imagen? Testigos presenciales aseguran que los iconoclastas le dieron de golpes con barretas y después, en un vehículo de la Policía Judicial de Alvarado, fue llevada a la llamada caballería. Algunos aseguran que fue tirada al mar por las costas de Sisal. Por cierto, y esto no se incluye en la crónica del maestro Álvarez Rendón, algunos historiadores consideran que el Cristo Negro fue traído de Guatemala, donde dicen se tallaban muchas de aquellas esculturas, como lo demuestran imágenes de madera negra en varios templos de América. Antes de referirnos al Cristo de la Unidad, desandemos los senderos de la historia y escuchemos a Fray Diego de Landa, un personaje de todos conocido. En su relación de las cosas de Yucatán, el religioso dice que el primer retablo de la iglesia catedral fue construido a principios del siglo XVII. Tenía 4 cuerpos y 14 nichos para igual número de imágenes. El cuarto y último cuerpo, que era el remate, la parte más alta, era un crucifijo a cuyos lados estaban las imágenes de la Virgen María en talla entera y el evangelista San Juan. Ese retablo del año 1600 fue desmantelado en 1758 por órdenes del obispo de la diócesis, Fray Ignacio de Padilla y Estrada. Al respecto, don Crescencio Carrillo y Ancona refirió en su historia del obispado en Yucatán. El obispo Padilla, juzgando que el retablo del altar mayor no correspondía a la grandiosidad de su objeto, mandó echarlo abajo. Dispuso una obra enteramente nueva que cubriera el frontis y testera de fondo. El segundo retablo de nuestra catedral, que terminó en 1762, era de estilo estípete, que, según los especialistas, se distingue por pilastras o columnas adosadas a una pared en forma de pirámides truncadas, con la base menor hacia abajo y por estar además saturada de adornos. Carrillo y Ancona especificó que ese retablo estaba revestido con hojas de oro de 23 quilates y nichos con 16 esculturas de madera. Sus afiligranados adornos incluían columnas y cornisas de arabescos y molduras de hoja de oro. El costo total en aquel entonces fue de 19,000 pesos. Ese hermoso retablo fue el destruido aquella noche del 24 de septiembre durante el gobierno de Alvarado. Todo se perdió para siempre. Créame usted o no, siendo yo adolescente estuve a punto de entrar a un supuesto túnel que dicen comunica a Catedral con otras iglesias, pero un guardián del máximo templo me lo impidió. En aquella oquedad alcancé a ver trozos de madera en el interior, y aquel sujeto dijo lacónico: son pedazos del retablo. Hubo después intentos fallidos para hacer un tercer retablo. De hecho, existió una maqueta en época del arzobispo don Fernando Ruiz y Solórzano, pero se canceló, y en su lugar el prelado dispuso la construcción del Cristo de la Unidad, símbolo del encuentro de dos culturas, la cruz de caoba maya y el cuerpo de abedul español. Así, el 10 de octubre de 1967, el doctor Ruiz y Solórzano bendijo aquella escultura de madera de abedul de 7.65 metros de altura y casi 3 toneladas de peso, clavada en una cruz de caoba que mide 12 metros desde el piso y pesa 6 toneladas. Solo la talla de la imagen del Hijo de Dios,
del escultor hispano Ramón Lapallés del Río duró año y medio. El Cristo de la Unidad, a diferencia de la gran mayoría de imágenes, carece de corona de espinas. Lapallés lo explica así: quise transcribir a la madera los últimos instantes de su agonía redentora, una agonía de dulzura y amor. Bueno, aquí les dejo con este granito de historia. Espero que la bendición de aquel inmenso crucifijo nos llegue a todos y en especial a quienes destruyeron y profanaron nuestro máximo templo, lo cual constituye un gran secreto y no logra trasponer las puertas de nuestras escuelas. Si tú compartes nuestros puntos de vista, pero ya sea que sí o que no, gracias por tu tiempo. Y puedes dejarme aquí tus comentarios. Si te has unido a nuestra página Los Secretos de Mérida, bienvenido. Y si no lo has hecho, este es el momento. Mil gracias.